La literatura vasca llega a la UNED. En el Centro Asociado Escuelas Pías de Madrid se ha presentado el libro Poesía Vasca, antología bilingüe, presentación y selección de Patricio Urquizu. Una recopilación de poemas que recoge desde las primeras muestras orales del siglo XV hasta la poesía más actual. Hay muchísimos poetas y buenos además. Entonces, evidentemente no hemos podido meter a todos aquí en esta antología, que es ya de por sí bastante voluminosa, pero hemos conseguido, dentro de los límites, introducir 170 poemas de todos los siglos y del siglo XX 70. Al resto de los siglos, a los 5 siglos anteriores, le hemos dado ese espacio de 100 poemas, pero bueno, el siglo XX se merecía más. Y yo creo que los mejores poetas del XX, sobre todo, aparte de los de la generación del 50, que suponen una ruptura con la tradición, son los del primer tercio del siglo. A mí me parece que es una gran obra, en principio atrevida, porque se trataba de recoger y seleccionar 5 siglos de poesía vasca y además toda la tradición oral de esa poesía. Yo creo que es una tarea que la ha emprendido animosamente el profesor Patricio Urquizu, porque había que ser una persona con buenos conocimientos de la filología vasca, de la poesía en general, europea, para atreverse a hacer esa selección. Además, él, claro, le ha añadido, al ser una antología bilingüe, la traducción al castellano, con lo cual era necesario, como digo, ser un buen conocedor de la filología vasca, pero también un buen conocedor de la poesía castellana y de su tradición poética para ajustar esas traducciones. La presentación de la obra contó con la presencia de expertos en la materia como Antonio Moreno, decano de la Facultad de Filología de la UNED, y Miguel Ángel Pérez Priego, catedrático de Literatura Española. Junto al autor de la obra intercambiaron sensaciones sobre la poesía vasca, su historia y su momento presente. Pues diríamos que la poesía vasca sigue siendo una gran desconocida en el conjunto de la península, ¿no? El conjunto del entorno español, y quizá un libro como este viene a darnos pie a la posibilidad de que haya una interrelación, una conexión y un conocimiento más profundo de un bagaje literario que ahora mismo en el ámbito de la poesía, pues aparte de grandes nombres, ¿no?, como Achaga o Perurena, que son extremadamente conocidos, pues nos permite conocer una gran variedad de modalidades y géneros de producción literaria que en buena medida se interrelacionan con la producción europea en general y resultan de una frescura extraordinaria. Es decir, yo creo que ahora mismo la asignatura pendiente en este sentido es el acceder, el conocer un bagaje literario tan interesante y sobre todo ponerlo en común con muchas otras experiencias literarias en el contexto español y europeo en general. La selección de Patricio Urquizu contiene joyas como los versos extraídos del primer libro impreso en 1545, El Linguae Vasconum Primitiae, de Bernat de Chepare. Pero también repasa la poesía de las últimas generaciones, momento de auge para las letras vascas. Es el momento actual, el más rico, sobre todo en poetas y en buenos poetas, pero de todas maneras podríamos decir que el renacimiento, la renaixença de la poesía vasca surge en el siglo XIX, que es cuando empiezan los juegos florales, de la mano del gran factotum de la literatura vasca, que fue en ese momento Antoine Dabadie, que fue presidente y secretario del Institut de France en París. El profesor Patricio Urquizu recoge la poesía tradicional y actual, versos de una literatura de siglos que retoma su momento de mayor producción. La poesía de unos poetas que, como dice Urquizu, conciben el euskera como su instrumento de expresión. Yo creo que son poetas ciudadanos y dentro de una política
qué sé yo, hay de todos los colores, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que son poetas universales, entonces no se ciñen única y exclusivamente a lo local, sino que su dimensión ya, porque se puede considerar que la poesía es algo que va por encima de lo nacional, es la música y el pensamiento desarrollados pues, a un nivel universal. La UNED presenta de la mano de Patricio Urquizu una de las obras recopilatorias más completas del género. Poesía vasca, antología bilingüe, una colección literaria de las obras poéticas más valoradas del euskera.